Esa voz que tronó en el monte todavía habla. Hoy no tiembla el monte, tiembla el alma que oye. Esclavo de tu palabra. Buenas noches, pues ya estamos nuevamente en Primera de Pedro, estamos en el capítulo 5, vamos a comenzar el capítulo 5, es el último capítulo de la carta, nos ha tomado un tiempo transitar por Pedro, pero ya estamos en el final de la carta. Y en este capítulo 5 de la primera carta de Pedro, Pedro ya está dando las exhortaciones finales, ¿no?, de un apóstol para los hermanos que están sufriendo. Y en este tema, en estos versículos, Pedro comienza dirigiéndose al liderazgo de las iglesias. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Noten cómo Pedro se está dirigiendo a los ancianos. Cuando se dirige a los ancianos, está dirigiéndose a los gobernantes de la iglesia. Todas las iglesias, de acuerdo con el modelo bíblico, deben ser gobernadas por una pluralidad de ancianos, es decir, por varios ancianos. En la Biblia, en las escrituras, cuando ustedes encuentren el término anciano, pastor, obispo, es un término intercambiable, ¿ok? Que lo que hace es que como que señala una función diferente del mismo oficio, ¿ok? Ya luego en las denominaciones particulares como que los han distinguido, sin embargo no hay fundamento bíblico para distinguir entre un anciano, un pastor y un obispo. Es realmente lo mismo. Lo que está diciendo es los gobernantes de la iglesia. Aquí Pedro se dirige a los que gobiernan a los hermanos, a los que dirigen a los hermanos. Y dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Entonces es muy importante como Pedro, que es un apóstol, que tiene toda la autoridad de un apóstol, comienza su carta con un ruego, perdón, el capítulo con un ruego. Él podría dar una indicación, sin embargo, él está rogando. Este es un lenguaje muy fraternal. Entonces, él se dirige a los que gobiernan las iglesias. Él se identifica como anciano con ellos, como coanciano, como que yo soy uno de ellos, ¿no? Dice, y testigo de los padecimientos de Cristo, participante también de la gloria que ha de ser revelada. Entonces Pedro comienza dirigiéndose a los ancianos otra vez. Esto, como ya les dije, cuando Pedro se compara con ellos, Pedro se hace uno con ellos, simplemente está mostrando la humildad que caracteriza en este momento de su vida al apóstol. ¿Por qué? Porque Pedro no se presenta como el príncipe de los apóstoles o como el máximo de los apóstoles. Ustedes recuerdan el papel que Dios le dio a Pedro entre los apóstoles, ¿ok? Ni él reclama jurisdicción sobre los demás. Ustedes recuerden que Roma nos dice que Pedro fue el primer papa, ¿ok? Y de ahí ellos se inventan una sucesión de Pedros que gobiernan a la iglesia. Sin embargo, aquí Pedro no es, o sea, él no reclama poder sobre los ancianos, él no reclama ser más que los ancianos, aunque él es apóstol y tiene toda la autoridad que Cristo le ha dado. Básicamente, Pedro se identifica con ellos y se dirige a los ancianos como un colega en el mismo oficio. Eso es importante. Y comienza con un ruego, ¿ok? Entonces, con este versículo nada más, no podemos, bueno, lo que podemos hacer con este versículo es destruir eh, la interpretación que tiene Roma de que hay un obispo superior al resto de los ancianos que tienen control sobre todos ellos. ¿Okay? Aquí Pedro, quien es cabeza, eh, dicen los católicos romanos, quien es cabeza de la iglesia, aquí Pedro está dejando en claro que él no lo es, él es un copastor con los demás y la única cabeza de la iglesia es Jesucristo y todos los pastores están bajo su autoridad. De hecho, la Biblia identifica a Cristo como el príncipe de los pastores y los pastores son siervos bajo su gobierno y su dominio. Entonces, es importante que reconozcamos cómo comienza este capítulo, ¿no? Es una exhortación
a los dirigentes de las iglesias. Y luego Pedro les dice, yo soy anciano y soy testigo de los padecimientos de Cristo. Pedro es un apóstol porque él vio a Cristo morir y vio a Cristo resucitar. Y Pedro les recuerda que si tú estás sufriendo con Cristo, viste cómo sufrió Cristo y hoy sufres por su nombre, ya lo vimos muchas veces en esta carta, también vas a participar de la gloria que se le revelará al pueblo de Dios, que es como Pedro comienza su carta, como que diciéndole a los cristianos, pongan su mirada en la gloria que será revelada en la consumación de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, ¿qué les dice Pedro a los pastores? ¿Qué les encarga Pedro a los ancianos? Está en el versículo 2. Apacentad la grey de Cristo que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella. ¿Qué quiere decir apacentar? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo Que, creo que vean por ellos. Que vean por ellos, sí, pero la función de apacentar significa alimentar. Alimentar. Entonces, lo que Pedro les está diciendo de parte de Dios a los pastores y a los ancianos, lo primero que les dice cuando les exhorta es alimenten espiritualmente al rebaño de Cristo con la palabra de Dios. Ese es el punto. La función principal de un pastor es apacentar al rebaño, es darle de comer espiritualmente al rebaño. ¿Cómo? Por medio de la palabra de Dios. Es decir, el pastor tiene un oficio primero y su oficio es alimentar. Ahora, ¿cómo alimenta el pastor al rebaño? Por medio de la predicación sana, profunda, correcta, ¿no? De la palabra de Dios. Es decir, el pastor tiene la obligación dada por Dios de exponer a su congregación domingo tras domingo a la palabra de Dios y a la interpretación correcta de la palabra de Dios y a la aplicación correcta de la palabra de Dios. Es decir, el pastor está obligado primero a estudiar la palabra de Dios, profundizar en la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, exponer la palabra de Dios, interpretar la palabra de Dios y aplicar la palabra de Dios a su pueblo. El pastor no es un conferencista. El pastor no es un manager. El pastor no es un coach. El pastor no es un empresario. El pastor no es... ¿cuántas muchas cosas hoy los pastores creen que son? El pastor es simplemente un alimentador. Eso es lo primero que Dios le llama que haga con su rebaño. Ahora, desde luego, aquí se está refiriendo a los ancianos de las iglesias, pero por implicación esto también se refiere a los padres con los hijos, por ejemplo, o al esposo con la esposa. Cuando hay una figura de autoridad bíblicamente hablando, esa figura de autoridad tiene la responsabilidad en el contexto de la familia de alimentar a su rebaño con la palabra de Cristo. Así que hay una gran responsabilidad para los ancianos que no están haciendo esto. Porque los ancianos que en lugar de sembrar la verdad de la palabra de Dios en el corazón de su congregación, lo que siembran son sus pensamientos, sus errores, sus puntos de vista o cualquier otra cosa, lo que están haciendo en realidad es matar de hambre a las ovejas. Charles Spurgeon dijo hace muchos años que llegaría un momento donde los pastores, en lugar de alimentar a las ovejas, entretenerían a los cabritos. Y basta hoy que prendas la televisión pseudo-cristiana, ¿no? Y veas todo lo que pasa ahí, para que te des cuenta que los cultos hoy están diseñados como un show. Lo que buscan es que la gente conecte, que la gente vaya, que la gente se sienta muy contenta, muy a gusto, ¿no? Y les ponen bailarines, y les ponen luces, sonidos, rayo láser, o sea, una serie de cosas, principalmente en los Estados Unidos. Una serie de cosas que lo único que están haciendo es entretener a los que no son salvos y matar de hambre a los cabritos.
y matar de hambre a las ovejas. Cuando tú eres cristiano, tú deseas la palabra de Dios. Cuando tú vas a una iglesia que expone fielmente la palabra de Dios, tú recibes mucha bendición y eres fortalecido espiritualmente y eres animado por el Espíritu por medio de su palabra. Pero cuando tú eres cristiano y estás en una iglesia raquítica en términos de exposición de la palabra, vas a sufrir. Y esto lo sabe el Señor, por eso la primera responsabilidad que Pedro les exhorta a los ancianos no es ni siquiera que administren la iglesia, es que apacienten al rebaño. Y luego nos dice cómo. No por fuerza, sino voluntariamente. Primera condición, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Esto qué quiere decir? Que el servicio del pastor tiene que ser libre. El que es pastor debe serlo porque anhela ser pastor. Tiene una disposición libre y una disposición sincera. No está obligado por nada ni por nadie, ni es movido, muy importante acá, por intereses económicos. Hay muchos pseudopastores que están en el ministerio por amor al dinero. Y la Biblia lo dice. Entonces, el que verdaderamente es pastor es un hombre que ama su oficio, porque ama primero al Señor y ama primero su palabra, pero está ahí porque anhela y desea cumplir la voluntad de Dios, exponiendo la palabra de Dios ante el pueblo de Dios para la gloria de Dios y el bien del pueblo que le está ayudando. Es decir, aquí lo que Pedro está diciendo hace eco con lo que Pablo ya dijo en Timoteo, ¿se acuerdan? Que el anciano no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. ¿Por qué? Porque, desde el primer siglo hay personas cuya motivación para entrar al ministerio es el dinero, el poder. Y un pastor debe amar primero al Señor y después a sus ovejas, tanto que entienda que su papel es dar su vida por ellas y su papel es alimentarlas con amor y con paciencia. Hoy todo el mundo quiere ser pastor. Hay muchísimas personas que quieren ser pastores y se quieren meter al ministerio y se quieren meter al pastorado. Unas, desde luego, con la motivación correcta y otros no. Otros lo único que buscan porque creen que eso es el pastor, es ser como un presidente municipal. Tener control, tener poder, mandar a la gente. Eso lo vamos a ver ahorita, no es un pastor. Incluso se le prohíbe al pastor que sea el presidente municipal de la iglesia. ¿Ok? Entonces, una vez que Pedro dijo voluntariamente, no obligado por nada y no por amor al dinero, porque por lo menos en México los pastores no ganan muy bien, ¿no? Sino realmente con un ánimo pronto de servir al Señor, amando más al rebaño, a las ovejas que a la lana de las ovejas. Y luego Pedro dice, no como enseñoreándose sobre las heredades del Señor, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces aquí Pedro, por parte del Espíritu Santo, está prohibiendo de manera absoluta, de manera categórica y de manera tajante cualquier estilo de liderazgo tiránico en las iglesias o político en las iglesias. Hay una gran tentación para los pastores, para los ancianos, de creerse dueños de la iglesia. Es una tentación real porque nuestro corazón todavía hay pecado en nosotros. Entonces, hay veces que los pastores, otra vez, creen que son presidentes municipales. Creen que pueden llegar con la gente y decirle, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, haz esto, haz esto, haz esto. No tienen esa libertad y no tienen esa autoridad. La autoridad de un pastor deriva de la palabra de Dios. En la medida en que un pastor te exhorta con la palabra de Dios y te muestra en la palabra de Dios
que lo que te está diciendo es verdad, entonces lo que está diciendo tiene autoridad no por sí mismo, sino porque está derivando de la palabra de Dios. Ahí cuando un pastor no puede derivar de la palabra de Dios lo que quiere que hagas, no se puede enseñorear de ti, no te puede obligar a que lo hagas porque Dios se lo está prohibiendo. ¿Por qué? Porque los pastores, porque los ministros no son los señores de la fe de los creyentes, sino son los siervos del príncipe de los pastores. Y nota cuál es otra de las características de los pastores: tienen que ser ejemplos de la grey. Entonces, por un lado, lo que Dios está haciendo acá está condenando a los pastores déspotas, y déspotas en el sentido político de un poder absoluto, ¿ok? Es decir, a los pastores que se creen dueños de la iglesia. Y nota cómo Pedro llama a los cristianos las heredades del Señor. A las congregaciones locales de los pueblos y las ciudades, Dios las llama su heredad. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es: oye, tú no te puedes enseñorear de este rebaño, porque este rebaño me pertenece a mí. Entonces, Cristo jamás le entregó el gobierno absoluto a los pastores, sino solo el cuidado de su rebaño, y él retiene el gobierno sobre su pueblo. Así que los pastores, como lo dijo también Pablo, ya antes son mayordomos, no son dueños del rebaño. El rebaño tiene un dueño y ese dueño es Cristo. Los pastores son cuidadores, no son dueños, son siervos, no son jefes. La iglesia no es de ellos, solo administran la casa de Dios. Por eso es que es tan peligroso estar en una iglesia donde no hay una pluralidad de ancianos, porque Dios sabe que una sola persona teniendo el poder de una iglesia se puede volver loca. Entonces Dios dejó el principio de varios ancianos para que se hagan contrapeso, para que gobiernen de manera colegiada, es decir, tomando decisiones entre todos con humildad, evitando el autoritarismo y otra cosa bien importante, el clericalismo jerárquico. ¿Sí saben qué es el clericalismo jerárquico? Es de lo que los reformadores escaparon de Roma, es decir, tienes al Papa y luego tienes a los arzobispos y luego tienes a los obispos y una serie de cosas, ¿no? Y hay como autoridades que gobiernan a todas las demás. Eso no está en la Biblia. Entonces, cuando una persona busca poder, hace mal en meterse como pastor. Mejor que se meta a un partido político. Mejor que vaya por una diputación, una presidencia municipal, por una senaduría, pero el punto es: el poder político no se ejerce dentro de la iglesia del Señor por parte de los líderes. Y una vez que Pedro les dejó esto claro, hay un mandato positivo. ¿Cuál es ese mandato positivo? Tienen que ser ejemplos de la grey. ¿En qué sentido tienen que ser ejemplos? En todo. En santidad, en amor, en servicio, si vamos a Timoteo, en palabra, en conducta, en todo. Es decir, un pastor debe ser un cristiano maduro. No puedes poner a un cristiano inmaduro a ser pastor. ¿Por qué? Porque lo que Dios está diciendo es: ustedes pastores deben de reflejar, no perfectamente, porque los pastores son como nosotros pecadores, pero sí están como que siendo juzgados de una manera más estricta por Dios. Y eso lo dice Santiago. ¿Ok? Ustedes tienen que reflejar las virtudes y las doctrinas que están predicando. Tienen que ejemplificar piedad práctica, abnegación cristiana, humildad. Es decir, cuando su congregación ve a los pastores, lo que la congregación debe decir es: así como son ellos, así tengo que ser yo. Por eso es que es una gran responsabilidad. Y por eso es que Santiago dice: tengan cuidado, no quieran muchos de ustedes entrarle al tema, porque van a ser juzgados más severamente por el Señor, porque el que más responsabilidad y privilegios tiene, digo, perdón, el que más privilegios tiene, más responsabilidad tiene. Y sobre todo tiene sentido.
¿Qué pensarías de un pastor, por ejemplo, que se para desde el púlpito y fustiga contra el pecado y luego ves al pastor cometiendo de manera descarada el mismo pecado? ¿O qué pasaría si ves un pastor que tú sabes que la Biblia dice que algo tiene que ser de tal manera y luego ves al pastor haciendo lo contrario? Y si bien es cierto que Dios no tolera una jerarquía clerical, bien cierto es también que el llamamiento al pastorado es un llamamiento santo y tiene gran dignidad y gran peso. No porque la persona que es pastor sea muy digna en sí mismo, sino el llamamiento es santo y tiene gran dignidad en virtud de la santidad y la dignidad de aquel que lo está llamando, es decir, Dios. Hoy también tenemos una epidemia de pastores que no se toman en serio el pastorado, que no lo toman como lo deben de tomar. Y la escritura les da un peso, o sea, la Biblia pone sobre los pastores un peso muy grande que ellos tienen que ser capaces de llevar por la gracia de Dios en el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tienen que tener autoridad moral a lo que están enseñando. Y la manera más fácil de que un pastor se gane el respeto de la gente es cuando modela lo que él está predicando. Otra vez, no de manera perfecta. Por aquí nadie está pensando que los pastores son Jesucristo en la carne, no, pero sí hay un nivel de madurez que tienen que tener. La Biblia es muy clara cuando vas a Tito, cuando vas a Timoteo, de que el pastor es un cristiano maduro. Entonces, lo que concluimos acá es que el pastor tiene una autoridad que es totalmente real, pero derivada de la palabra de Dios. Ahora, esa autoridad no es política, es ministerial, es para servir, no para destruir al pueblo, sino para edificarlo. Y al mismo tiempo las congregaciones, por eso dice Pablo, cuando ves que tu pastor lo está haciendo bien, hágale bien. Es digno de doble honor cuando aparte de gobernar, enseña. O sea, tú reconoce a tus pastores cuando están haciéndolo bien, porque también por el otro lado tienes pastores fieles, pastores que se están esforzando, pastores que aman al Señor, pastores que aman al rebaño, pastores que sacrifican su vida por la gente que están cuidando y su pueblo no les reconoce, ni siquiera con una palabra de ánimo. La Biblia también me habla en contra de todo esto. Ahora, ¿cuál es la motivación que tienen que tener los pastores para hacer todo esto? Que es muy, muy, muy difícil. Digo, uno, es suficiente el saber, fui llamado por Dios. Y o sea, es un llamamiento mucho, muy digno. Y aparte Cristo derramó su sangre por mi alma, eso es suficiente, pero aparte de todo, como siempre, ya lo hemos mencionado antes, hay una teología de la recompensa que se menciona poco en los cristianos y nada tiene que ver con estos falsos de la salud y la prosperidad, sino dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿quién es el príncipe de los pastores? Jesucristo, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, cuando aparezca el pastor supremo, cuando llegue la consumación, cuando realmente llegue la cabeza de la iglesia, el único que tiene autoridad única, continua y absoluta sobre el rebaño y sobre los pastores. Cuando Él aparezca, cuando nuestro Señor Jesucristo aparezca, los ancianos que sirven a Cristo y en su nombre van a rendir cuentas de su mayordomía. Todos los cristianos vamos a rendir cuentas, todos, pero los pastores van a rendir cuentas mucho más como elevado, porque va a venir el príncipe de los pastores. Básicamente, ¿qué hiciste con mi rebaño? Guiar en una doctrina equivocada a la gente es muy peligroso. Guiar a la gente al error
es muy peligroso y vamos a rendir cuentas delante de Cristo. Por eso la Escritura dice, esfuérzate, haz lo mejor que puedas por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa, interpreta, traza bien la palabra de verdad. Por eso es que los pastores deberían tener solo dos trabajos, orar y estudiar las escrituras, orar y estudiar las escrituras. Y vemos el modelo donde en Hechos, cuando los apóstoles, después de que la iglesia está creciendo y 5,000 convertidos y 3,000 convertidos y las viudas y hay que vamos a atender a la gente y todo esto, pero los apóstoles ya no tienen tiempo de hacer todo. Entonces, lo que dicen es, oye, no es justo que descuidemos el ministerio de la palabra y la oración, que es lo que realmente importa, y para eso estamos acá nosotros, por estar administrativamente cuidando la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Hay diáconos, que es otro oficio también, que su labor es más administrativa. Pero los pastores, como entienden el peso tan grande de la responsabilidad que Dios les ha puesto, se esfuerzan y batallan por interpretar la Biblia bien, por escudriñarla bien, por guiar a su congregación bien. Los pastores que están guiando a su congregación hacia la frivolidad y hacia el error, no importa lo que hagan aquí, van a rendir cuentas a Cristo por cada alma que desviaron del camino. Pero si lo haces y si tú eres fiel y con dependencia humilde estás sirviendo a Cristo, la Biblia te da consuelo porque yo no soy pastor, pero tengo muchos amigos pastores. Y cuando platico con ellos, la vida del pastor no es fácil, no es fácil. Entonces, hay veces que ellos requieren ese consuelo. Y aunque a veces la labor del pastor sea difícil y no reciba reconocimiento de parte de sus ovejas, lo que Pedro les está diciendo, ustedes volteen a ver a Cristo. Noten cómo tanto a los cristianos en general en el capítulo 1 como hoy a los pastores les dice lo mismo, en medio de esta vida tan complicada, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de la persecución, en medio de las afrentas, de las ignominias, voltea a ver a Cristo y pon tus ojos en la recompensa escatológica que recibirás cuando Él regrese. ¿Por qué? ¿Qué es lo que Dios les va a dar? La corona incorruptible de gloria. Noten que dice incorruptible. ¿Por qué? Porque es una corona llena de gloria que no se marchitará jamás. Entonces, lo que Pedro le está diciendo a los pastores es pon tu mirada, como los demás cristianos, en la recompensa eterna. ¿Por qué? Porque Dios sabe que el ministerio es difícil y a veces como pastor te vas a desalentar ante todas las dificultades, pero la promesa de Cristo es suficiente para enfrentar todo eso. Entonces los pastores como los cristianos tienen que descansar con confianza en la gloria futura que aún no se ha revelado. Esto es fe. Si ya lo tuvieras enfrente de ti, ya no necesitas fe. Pero como no lo tienes enfrente de ti, por eso requieres fe. Pregunta, ¿tú estás perseverando en tu vida cristiana? Gracias a Dios por la obra del Espíritu Santo en tu vida que te preserva y tú perseveras. ¿Tú ya viste a Dios? ¿Tú ya viste su trono? ¿Tú ya viste todas las bendiciones físicamente que la Biblia te promete? No. ¿Pero por qué perseveras? Por fe. Por eso dice Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Dios quiso que fuera por fe. Entonces, poniendo nuestra mirada y los pastores y nosotros en la gloria futura que aún no se revela, pero se revelará en la venida de Jesucristo, vamos a tener ánimo en la certeza de que el trabajo que hacemos para el Señor no es en vano, como dijo Pablo en Corintios. Y si bien a lo mejor aquí en la tierra no llega el reconocimiento por lo que haces, lo vas a recibir del Cristo mismo, aunque no de los hombres.
Entonces aquí también es un llamado implícito a los cristianos que somos ovejas, que no somos pastores. Cuando vemos que nuestros pastores son fieles, ojo, fieles, no fieles a su visión, no fieles a su programa, no, fieles a la palabra de Dios, en lo que Dios les pide hacer, por favor, démosle honor al pastor. La Biblia dice, reconoce a tus maestros. Reconocer a tus maestros es decir, oye hermano, me has enseñado mucho. Y eso simplemente, eso es un ánimo para la persona que está batallando con el texto y que está ahí con el tiempo y con el pecado de su propio corazón para alimentar a los cristianos. Otra vez, esto, si bien está dirigido de manera inmediata a los pastores de las iglesias locales, esto también se aplica a los padres cristianos. Si eres un padre cristiano fiel que estás trabajando día con tu familia, con las escrituras, aunque no recibas el reconocimiento de tu familia, Cristo te dará el reconocimiento. Y lo mismo si eres una madre que estás trabajando con tus hijos, lo mismo. ¿Por qué? Porque esa recompensa futura viene en la consumación cuando Cristo regresa. Y luego, una vez que le habla a los pastores, dice, igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos. Entonces, una vez que Pedro instruye al liderazgo, noten que instruye primero a los líderes, Dios comienza primero por la cabeza. Ahora Pedro se dirige a toda la comunidad, comenzando por los más jóvenes. Probablemente tiene a los jóvenes, vamos en edad en mente, pero esto se aplica a todos los que no son pastores. ¿Ok? Eran básicamente los jóvenes en edad y los jóvenes que estaban bajo el cuidado de los presbíteros, porque en teoría, otra vez, en teoría un cristiano maduro es pastor. No todos los cristianos maduros son pastores, pero para que seas pastor eres maduro y en teoría tú le enseñas a tu congregación porque tu congregación todavía no tiene tu grado de madurez. Entonces, los más jóvenes, sea por edad o sea por madurez espiritual, Pedro les dice, estén sujetos a los ancianos, sométanse a los ancianos, esto es, con respeto, con docilidad, o sea, no ser rebelde, con obediencia a sus enseñanzas y a sus exhortaciones, siempre y cuando, como lo vimos antes, sus enseñanzas y sus exhortaciones vayan de acuerdo con la palabra, no contradigan a la palabra, no violen la palabra, porque tristemente hoy vemos una epidemia de pastores que dicen una serie de cosas que viola lo que la Biblia enseña. Pero otra vez, aquí estamos considerando que tu pastor es alguien que se mete duro al texto, guiado por el Espíritu Santo, con humildad, para que tú aprendas. Entonces, sométete a tu pastor. Por eso les digo, cuando un pastor llega contigo y te exhorta con la palabra y te muestra con la palabra que lo que te está diciendo es real, Dios está hablando, no el pastor. Entonces, sométete. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si el pastor está siendo fiel y tú no lo haces, tú no te sujetas a él, el gobierno se trastorna. Entonces, básicamente, para que los pastores pues no decaigan tanto de su ánimo, lo que Dios le está diciendo a los cristianos es, déjalos cumplir su deber con alegría, déjense guiar en humildad, déjense guiar por sus ancianos, sométanse a sus ancianos, sométanse a sus ancianos. Y luego dice Pedro, y todos sujetos unos a otros, revestidos de humildad. Entonces, el principio no es solo sométete a tus líderes, sino unos a los otros. Sométanse unos a los otros, es decir, consideren a los demás como mejores que ustedes, revístanse de humildad en su trato unos con otros. Es muy difícil que tú ofendas a una persona humilde. Cuando alguien te dice algo y tú te ofendes, cuando lo examinas bien,
lo único que estás mostrando es tu orgullo. El orgullo es lo que nos hace ofendernos, nuestro orgullo herido. ¿Cómo se atreve? Pero cuando somos humildes, las fricciones prácticamente desaparecen. Por eso aquí Pedro, bueno, con una metáfora te dice, revístete de humildad como si fuera ropa. Y otra vez quiero dejar esto muy en claro porque no quiero que nadie lo malentienda. Sométete cuando tus pastores sean fieles. Sométete cuando tus pastores están siendo ejemplos de la grey. Cuando tus pastores estén caminando en santidad y en piedad. Si tus pastores son mundanos, si tus pastores son, no sé, no piadosos, no te sometas a ellos. Sométete a la escritura o búscate otra iglesia. ¿Por qué? Porque los pastores tienen el llamado de parte de Dios de ser ejemplos de la grey. No pueden decir, somos como los demás. No, ustedes no pueden ser como los demás. No son una casta separada, tienen una dignidad muy grande. Ahora vive de tal manera que seas un ejemplo. Pero entonces cuando Pedro te dice, y no solo te sometes a tus pastores, sino a todos unos con otros, básicamente anden en humildad unos con otros. Ponte la humildad como si fuera un delantal. Pedro tiene en mente cuando Jesús tomó una toalla, se la puso en la cintura y le lavó los pies a todos. Es muy probable que Pedro, cuando nos dice revístete de humildad, esté pensando en su maestro. Entonces, básicamente lo que Dios te está diciendo es que tu conducta, que tu mente, que todo en ti esté adornado con humildad. Esa es la ropa más hermosa que te puedes poner. Deja de estar viendo qué tienes en el closet, qué te combina con qué. Vístete de humildad, porque la humildad es uno de los hábitos y de las gracias más características de los cristianos. ¿Por qué? Porque si andas en humildad, tú obedeces a tus líderes. Y si andas en humildad, tú no te peleas con tus hermanos. Lo opuesto, como ya lo vimos, es el orgullo. Es el orgullo que intoxica tu mente y te hace creer que eres tu propio Dios. Entonces, nadie te puede poner una mano encima ni tocarte con el pétalo de una rosa porque brincas de inmediato y nada más perturba la paz de la iglesia local que la soberbia de los líderes y de los miembros. Pero por si fuera poco, Pedro te dice por qué. Revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y entonces aquí hay una verdad, o sea, muy, muy grande. Cuando somos orgullosos nos estamos poniendo en oposición a Dios mismo. ¿Qué quiere decir que Dios resiste? Que Dios te aleja, que Dios se opone a ti. Cuando tú y yo somos orgullosos, y lo somos muchas veces, nos estamos colocando en franca oposición a Dios. Pero, ¿qué es lo que hace Dios con los humildes? Les da gracia. Entonces, ¿quieres gozar del favor divino? Sé humilde. ¿Quieres que Dios se te oponga? Sé orgulloso. Es lo que Pedro te está diciendo. O sea, no seas tonto. Tú no quieres a Dios oponiéndose a ti. Tú quieres a Dios dándote gracia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Andar en humildad. Entre los soberbios y Dios hay una oposición mutua. Es como que estuvieran en guerra y Dios los desprecia. Incluso cuando tú y yo somos orgullosos y soberbios, nos hacemos semejantes al diablo. Pero Dios se muestra propicio y muestra su favor a los humildes, derramando mucha gracia sobre ellos. Por eso dice, y da gracia a los humildes. Y Calvino decía, y lo voy a parafrasear, es una frase muy, muy bella, y Calvino decía que es como si Dios tuviera, o sea, vamos, en una mano, digo, es como si él tuviera un martillo.
¿no? Y con esa mano, con el martillo, cuando él ve, vamos, una persona con orgullo y con soberbia, la derriba y la muele a pedazos. Pero con la otra mano, donde no tiene un martillo, ve a las personas humildes que se humillan delante de él de manera voluntaria y los toma en su mano y los levanta. Y por ahí vos había otro puritano, creo que era Charnock, no me acuerdo muy bien, que básicamente lo que él decía es que una fe que es soberbia, una fe que es orgullosa, es tan contradictorio como si dijeras que el diablo es humilde. O sea, el diablo no puede ser humilde, la fe no puede ser soberbia, porque una fe verdadera siempre va a ir acompañada del fruto del Espíritu, de la gracia del Espíritu, que es la humildad, donde tú reconoces tu total dependencia de la mano de Dios. Por eso, una vez que dijo, no te pongas en oposición a Dios, Dios da gracia a los humildes, humillaos pues, en consecuencia, humíllate. Esto es algo que tú y yo podemos hacer de manera voluntaria y volitiva, es decir, podemos llevar nuestra voluntad a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos ensalce o nos exalte, perdón, cuando fuere el tiempo. ¿Qué significa entonces humillarte bajo la poderosa mano de Dios? Básicamente que te sometas a su voluntad, que te sometas a su providencia, que te sometas a su corrección, que te sometas a su disciplina, que te sometas a donde Dios te ha puesto, cuando te ha puesto, en el momento en el que te ha puesto, que confíes en Dios, que reconozcas su soberanía sobre tu vida en todas tus circunstancias, que reconozcas que esa mano poderosa dice bajo la poderosa mano de Dios, que reconozcas que esa mano poderosa es capaz de aplastarte si eres orgulloso o de levantarte si eres humilde según su voluntad. Básicamente, ¿cómo te humillas ante la mano de Dios? No te pelees, no te quejes. Dale gracias por la situación en la que estás. Perdona las ofensas de los demás. Dale gracias a Dios por lo que te da en lugar de que le reclames y te quejes lo que tú crees que mereces y que no te ha dado. O sea, básicamente sométete a su voluntad. Sométete a sus preceptos. No, yo no quiero perdonar a esta persona que me ofendió. Sométete a la mano de Dios. Porque si tú dices yo no perdono, te estás poniendo contra Dios y en oposición a Dios. Si Dios te dice trabaja todo como si fuera para Cristo y eres un mediocre en tu trabajo, te estás poniendo en oposición a Dios por tu orgullo porque no quieres obedecer. ¿Quién es el que se humilla bajo la poderosa mano de Dios? Y otra vez te recuerda el poder de la mano de Dios para que temas. Es el humilde. Y cuando tú te humillas bajo la mano de Dios, en su tiempo Él te va a exaltar de la manera que Él quiera. Él sabe cuándo conviene levantarte y Él créeme que lo hará en su momento y de la forma en la que sea mejor que la ha determinado. Tú solo sométete confiando en su tiempo perfecto, porque no sabemos si el que te exalte Dios vendrá en esta vida o vendrá en la recompensa final. Pero Dios ha prometido y Él no falla y Él es fiel, que si tú te humillas bajo su mano poderosa, Él te levantará en su momento. Entonces, humillarse significa someterte a su palabra, hacer lo que Él te dice, someterte a su voluntad. Y terminamos con el versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y hay veces que citamos este pasaje fuera de su contexto, pero vamos a verlo en su contexto. Cuando tú confías en Dios, estás mostrándole humildad. Es de lo que está hablando el versículo 6. Incluso entonces, cuando estamos llenos de ansiedad, cuando estamos llenos de preocupación,
Cuando no queremos confiar en la providencia de Dios, somos orgullosos, como si nosotros tuviéramos el control de nuestra propia vida. Pero el que te humilles bajo la poderosa mano de Dios significa que tu fe descansa en la providencia amorosa de Dios. Todas tus preocupaciones, todas tus ansiedades y las mías, no solo algunas, absolutamente todas, y cada quien tiene diferentes, y tú las conoces y yo conozco las mías. Tú conoces lo que hace que tu corazón esté inquieto y se vuelque todo el tiempo y se quiera salir del pecho. Todas tus ansiedades, llévalas a Dios con la seguridad de que a Él le importas y con la seguridad de que Él te cuida. Por más aflictivas, por más cargadas que sean tus preocupaciones, ponlas sobre la mano de la providencia sabia de Dios. Confía en que Él se preocupa por ti. No, eso es tipo. ¿Mande? ¿Quién habló? Nada. No, fue por error. Ah, ok. Confía en que Él se preocupa por ti. Y la razón por la cual muchas veces estamos cargados de ansiedad es porque nos falta fe en ese cuidado divino, en ese cuidado que Dios ha prometido. Entonces, la humildad genera confianza. Si realmente tú y yo creyéramos que Dios cuida de nosotros, o sea, vamos a dejarlo así. Si realmente tú y yo creyéramos que Dios cuida de nosotros, estaríamos temblando todo el día. Si realmente creyéramos con el corazón, si tuviéramos una confianza férrea en que Dios cuida de nosotros, tendríamos miedo. Nos preocuparíamos, nos llenaríamos de ansiedad. ¿Por qué? Porque el vivir en ansiedad muestra que no somos humildes, somos orgullosos y no nos estamos humillando bajo la mano poderosa de Dios, porque Dios te dice, confía en mí, confía en mi providencia, confía en mi cuidado, confía en mi amor, confía en mi bondad, confía en mi sabiduría. Y es aquí donde otra vez retomamos la doctrina de la providencia que hemos visto muchas veces ya, que básicamente dice que cada detalle de tu vida está en manos de tu Padre Celestial, que hace que todas las cosas cooperen para tu bien de acuerdo con su propósito, es Romanos 8:28. Entonces, un creyente humilde, en lugar de ver todo lo que le falta y los problemas que tiene, se maravilla de cuánto ha recibido de Dios que no merecía. Y luego, cuando tú confías en el Señor, no quiere decir entonces yo ya no hago nada de lo que me toca hacer a mí, como trabajar. Por ejemplo, si quiero dinero, necesito dinero, bueno, yo ya no trabajo, se lo voy a pasar todo a Dios. No, no es que tomes una actitud como pasiva, irresponsable y nada, sino que confíes activamente en que Él va a proveer lo necesario para tu vida y Él te va a sostener en la dificultad. Confíale tu vida completa al Señor. Porque esa es otra vez una evidencia de que estás viviendo en humildad. Por eso está en ese contexto. Por eso dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los ensalce a su tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Está conectado el 7 con el 6. Cuando te humillas, cuando confías, cuando te sometes a su providencia, se va la ansiedad de tu vida. Entonces, este versículo, ¿cómo echas tus ansiedades en Dios? Orando. Este versículo te llama a una vida de oración constante, donde cada ansiedad pequeña o grande, personal, familiar, en el ministerio de tus finanzas, las presentas delante de Dios, como dice Filipenses 4, y oras humildemente con fe y reconoces tu dependencia de Dios y descansas en que Él tendrá cuidado, y entonces ahora sí vendrá la paz y la humildad que realmente fluye cuando el cristiano se sabe sostenido por Dios, que es el Dios de toda gracia. ¿Ok? Hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy en Pedro. ¿Tienen alguna duda, pregunta? No. No.
Ok, entonces en un momento voy a parar la grabación, por favor.